Mi nuera rica me acusó de robar una copa de cristal. «Fuera de aquí, ladrona», gritó frente a los inversionistas. Todos se rieron, y mi hijo me humilló. Eso era de esperarse de ti. En ese momento, el inversionista árabe principal se levantó, caminó hacia ellos y dijo 3 palabras que hicieron que toda la sala quedara en silencio. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Eugenia López Vázquez y tengo 61 años. Esta noche descubrí que para mi propia familia soy menos que nada, menos que una empleada doméstica, menos que una extraña. Soy una ladrona». El taxi me dejó frente al edificio de cristal en Santa Fe, donde Emiliano tiene su oficina. El chofer me ayudó a bajar las 2 bolsas del mercado que había traído para la cena. Tamales de dulce, el postre favorito de mi hijo desde pequeño. Pensé que tal vez, solo tal vez, un gesto de cariño maternal podría suavizar el ambiente tenso que siempre se respiraba cuando Abril estaba cerca. Qué ingenua fui. El elevador subió hasta el piso 18 con esa música instrumental que me pone nerviosa. Me acomodé el vestido azul marino que uso para las ocasiones especiales, el mismo que me puse el día que Roberto murió hace 5 años. Toqué inconscientemente la cartera donde guardaba mi tarjeta dorada, esa que nunca uso, pero que siempre cargo conmigo como un amuleto, un recordatorio de una vida que decidí mantener en silencio. Las puertas se abrieron y inmediatamente escuché las risas. Voces masculinas hablando en inglés entrecortado, el sonido de copas chocando, la música jazz que Abril siempre ponía para impresionar a los invitados. La oficina estaba llena de humo de puros caros y el aroma penetrante del perfume francés de mi nuera. «Mamá», me dijo Emiliano cuando me vio entrar, pero su tono no tenía calor. Era la voz que usaba cuando le molestaba mi presencia, pero tenía que ser educado frente a otros. «No esperaba que vinieras tan temprano». «Traje tamales para el postre», murmuré, alzando las bolsas ligeramente. Abril apareció a su lado como una sombra elegante, su vestido negro de diseñador contrastando con mi ropa sencilla. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con esa mirada que ya conocía muy bien, la que reservaba para las cosas que consideraba inferiores. «Eugenia», dijo con esa sonrisa falsa que dominaba a la perfección. «Qué sorpresa». Se acercó y me quitó las bolsas de las manos sin preguntarme. «Ya cenamos, pero gracias». El salón estaba lleno de hombres en trajes caros. Reconocía a algunos socios de Emiliano, pero había rostros nuevos. Un grupo de 3 hombres de mediana edad conversaban junto a la ventana panorámica. Sus voces tenían un acento que me resultaba familiar, pero que no podía ubicar completamente. Uno de ellos, de barba gris perfectamente cuidada y ojos profundos, me miró por un instante cuando entré. «Vengan», les dijo Abril a los invitados. «Quiero que conozcan el comedor principal». Me ignoró completamente mientras guiaba al grupo hacia la mesa de cristal donde brillaban las copas de cristal Baccarat que tanto le gustaba presumir. Copas que yo le había regalado el día de su boda, aunque estoy segura de que nunca se lo dijo a nadie. Me quedé parada en la entrada como una intrusa, sosteniendo mi cartera con ambas manos. Emiliano se había unido al grupo, hablando animadamente sobre proyecciones de crecimiento y oportunidades de inversión. Era el mismo hijo que una vez había sido mi vida entera, el niño que lloró en mis brazos cuando su padre se enfermó, el joven al que pagué la universidad vendiendo las joyas de mi madre. «Las copas son francesas auténticas», escuché a Abril presumir mientras servía licor en cada una. «Cristal Baccarat, cada una vale $300. Yo sabía exactamente cuánto costaban porque había trabajado 6 meses extra para poder comprárselas. Había tomado turnos dobles en la empresa de consultoría donde traducía documentos del árabe al español, saltándome comidas para ahorrar cada centavo. Pero ella las presentaba como si fuera su logro personal. «Impresionante colección», dijo uno de los invitados, un hombre mayor con acento que definitivamente reconocía, pero no lograba identificar. «Sí», respondió Abril, sirviendo el último trago. «Emiliano tiene muy buen gusto para las cosas finas».
Sentí una punzada en el pecho. No por el crédito robado, eso ya lo esperaba. Me dolía la facilidad con que mi hijo aceptaba mentiras sobre su propia historia, como si nuestro pasado juntos fuera algo de lo que avergonzarse. «Mamá», me llamó Emiliano desde la mesa, «¿por qué no te sientas en la cocina? Esto es una reunión de negocios. Una reunión de negocios. En el mismo comedor donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había estudiado para sus exámenes, donde había llorado cuando su primera novia lo dejó. Ahora yo no tenía lugar en la mesa que él había comprado con el dinero que yo le presté cuando recién se graduó. Me dirigí hacia la cocina, pero algo llamó mi atención. El hombre de barba gris me seguía con la mirada, sus ojos entrecerrados, como si tratara de recordar algo. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la copa, que me resultaba extraordinariamente familiar. «¿Todo bien, Khalil?», le preguntó Emiliano al hombre que me observaba. Khalil. El nombre me golpeó como un rayo. Khalil al-Rashid. No podía ser. ¿Después de tantos años? «Perfectamente», respondió él, pero sus ojos no se apartaron de mí. Desde la cocina podía escuchar la conversación. Emiliano explicaba su propuesta de expansión, las proyecciones de crecimiento del 20% anual, la necesidad de capital inicial por $200,000. Su voz tenía esa desesperación apenas contenida que yo conocía tan bien. El mismo tono que usaba de niño cuando quería algo que sabía que no podíamos costear. «El retorno de la inversión está garantizado», decía, las palabras saliendo demasiado rápido. «Tenemos contratos firmados, estudios de mercado, todo está documentado. Es un negocio sólido», agregó Abril, su voz sedosa y convincente. «Emiliano ha trabajado incansablemente en este proyecto». Abrí el grifo de la cocina para lavarme las manos y el sonido del agua ahogó parcialmente sus voces. En el reflejo del acero inoxidable pude ver mi rostro cansado, las líneas que se habían profundizado desde la muerte de Roberto, el cabello gris que había dejado de teñir porque ya no veía el punto. ¿Cuándo me había vuelto invisible para mi propio hijo? El sonido de una copa rompiéndose me sacó de mis pensamientos. «¡Ay, no!», gritó Abril. Su voz había perdido toda la compostura que mantenía frente a los invitados. «¡La copa de cristal!». Salí corriendo de la cocina. En el comedor, Abril estaba de pie junto a la mesa, mirando los fragmentos de cristal esparcidos sobre el mármol blanco. Los invitados la rodeaban con expresiones de preocupación educada, pero yo podía ver la incomodidad en sus rostros. «No te preocupes, amor», dijo Emiliano, acercándose para consolarla. «Solo es una copa». «Solo una copa», exclamó Abril, su voz subiendo de tono. «Vale $300. Es parte del juego que me regaló mi abuela antes de morir». Mentía otra vez. Pero esta vez había cruzado una línea que ni siquiera yo esperaba. «Abril», dije suavemente, «sabes que esas copas no eran de tu abuela». Se giró hacia mí con los ojos llenos de furia. En ese momento supe que había cometido un error. Debí haberme quedado callada, como siempre. «¿Cómo te atreves?», me sisó. «¿Cómo te atreves a contradecirme frente a nuestros invitados?». «Solo dije que sabía que esto iba a pasar», me cortó, señalándome con el dedo como si fuera una niña traviesa. «Sabía que causarías problemas». El silencio en el comedor era sepulcral. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Emiliano se había quedado paralizado y yo sentía cómo el mundo se desplomaba bajo mis pies. «Las copas están todas en su lugar excepto esta», dijo Abril, su voz ahora fría y calculadora. «Todas excepto esta, que de alguna manera terminó rota en el suelo». Sus ojos se clavaron en los míos con una malicia que me heló la sangre. «A menos que alguien la haya estado tocando sin permiso». «Abril no», susurré, entendiendo hacia dónde se dirigía esto. «¡Fuera de aquí, ladrona!», gritó, su dedo acusador temblando de rabia fingida. «¡Sal de esta casa inmediatamente!». La palabra ladrona reverberó en la habitación como un disparo. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire se me escapaba de los pulmones.
Los invitados me miraban con una mezcla de shock y disgusto, como si realmente fuera una criminal sorprendida en el acto. «Emiliano», supliqué, volteando hacia mi hijo. Él podía arreglar esto. Él sabía quién era yo realmente. Él sabía que jamás robaría nada. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que me destrozó el alma. No había defensa en su mirada. No había protección. Solo había vergüenza. «Mamá», dijo, y su voz sonaba como la de un extraño. «Esto era de esperarse de ti». Las palabras se sintieron como una bofetada física. Mi propio hijo, el niño que había criado sola después de que su padre murió, el joven al que había entregado todo mi amor y todos mis ahorros, acababa de confirmar públicamente que me consideraba una ladrona. Los invitados comenzaron a reír nerviosamente, como si hubieran presenciado una escena cómica en lugar de la destrucción de una madre. Abril sonreía con satisfacción, como una actriz que acababa de dar la mejor interpretación de su vida. «Por favor», murmuré, pero ni siquiera yo sabía qué estaba pidiendo. ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Un milagro? En ese momento, el hombre de barba gris se levantó de su silla. Khalil al-Rashid caminó hacia nosotros con pasos lentos y deliberados, su rostro serio, sus ojos fijos en mí. El rumor de conversaciones nerviosas se detuvo por completo. Cuando llegó frente a mí, me miró directamente a los ojos y vi un reconocimiento que me hizo contener la respiración. «Señora Eugenia», dijo con una voz profunda que me transportó 30 años atrás. «Mi estimada amiga». Y toda la sala quedó en silencio. El reconocimiento en la voz de Khalil me transportó inmediatamente al año de 1993. Yo tenía 30 años y acababa de enviudar. Roberto había muerto de cáncer después de 2 años de tratamientos que nos habían dejado no solo destrozados emocionalmente, sino también en bancarrota. Emiliano tenía apenas 6 años y yo no tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir. Mi vecina Carmen me había contado sobre una empresa árabe que necesitaba una secretaria bilingüe, alguien que hablara español, inglés y que pudiera aprender árabe básico. «Es un trabajo extraño», me había dicho, «pero pagan bien y necesitas el dinero urgentemente». Tenía razón, necesitaba el dinero desesperadamente. El seguro de vida de Roberto había cubierto apenas los gastos del funeral y algunas deudas médicas. El pequeño departamento en la colonia del Valle donde vivíamos estaba a punto de ser embargado, y yo tenía que alimentar a un niño que me preguntaba cada noche cuándo regresaría su papá. La oficina de Al-Rashid Consultores estaba en Polanco, en un edificio discreto que desde afuera parecía una empresa de seguros común y corriente. Pero cuando entré, me di cuenta de que era mucho más que eso. Las paredes estaban decoradas con mapas de Medio Oriente, fotografías de pozos petroleros y documentos enmarcados en árabe que yo no podía leer, pero que emanaban importancia. Khalil al-Rashid tenía entonces 45 años, cabello negro azabache y unos ojos que parecían ver a través de las personas. Me entrevistó en un español perfecto, aunque con un acento que me resultaba exótico y sofisticado. Me preguntó sobre mi experiencia, que era prácticamente nula, sobre mi situación familiar, que era desesperada, y sobre mi disponibilidad para aprender, que era total. «Señora López», me había dicho al final de la entrevista, «este no es un trabajo común. Manejará información confidencial sobre inversiones petroleras, transacciones internacionales y contratos que valen millones de dólares. ¿Puede mantener absoluta discreción?». Le dije que sí, sin dudarlo. Necesitaba ese empleo más que el aire que respiraba. Durante los siguientes 25 años, hasta que decidí retirarme oficialmente en 2018, fui mucho más que la secretaria de Khalil. Fui su mano derecha, su consultora de confianza, la persona que traducía no solo idiomas, sino intenciones, quien interpretaba las sutilezas culturales que podían hacer o deshacer acuerdos de cientos de miles de dólares. Aprendí árabe lo suficiente como para entender las conversaciones que no querían que entendiera. Manejé cuentas bancarias en Suiza que contenían más dinero del que había visto en toda mi vida. Viajé a Dubái, a Riad, a Doha.
siempre como la asistente discreta que tomaba notas y organizaba reuniones, pero que en realidad estaba escuchando, analizando, aconsejando. Khalil me aumentaba el salario cada 6 meses sin que yo se lo pidiera. Para cuando Emiliano entró a la universidad, yo ganaba $5,000 mensuales, una cifra que ni siquiera Roberto había imaginado cuando estaba vivo. Pero nunca se lo dije a mi hijo. Le conté que trabajaba como traductora independiente, que el dinero venía de varios clientes pequeños, que había tenido suerte con algunos contratos. ¿Por qué mentí? Porque quería que Emiliano fuera independiente. Quería que valorara el dinero, que trabajara por sus sueños, que no se convirtiera en uno de esos hijos de familia rica que nunca aprenden el valor del esfuerzo. Cuando me pedía dinero extra para la universidad, yo se lo daba, pero después de fingir que era un sacrificio, de explicarle que tendría que trabajar horas extra para conseguirlo. Fue el error más grande de mi vida. Emiliano creció creyendo que éramos pobres. Creció avergonzándose de que su madre fuera solo una traductora de medio tiempo, de que viviéramos en un departamento modesto mientras sus compañeros de universidad venían de familias prósperas. Se graduó con un complejo de inferioridad que lo hizo vulnerable a mujeres como Abril, que venían de familias de dinero y lo hacían sentir que tenía que demostrar constantemente que era digno de ellas. Cuando se casó con Abril en 2020, yo ya me había retirado oficialmente, pero seguía haciendo consultoría para Khalil de forma esporádica. Abril venía de una familia de clase media alta que se había arruinado durante la crisis económica, pero que mantenía las apariencias a toda costa. Desde el primer día me trató como si fuera una carga, como si la existencia de una suegra pobre fuera una mancha en su nuevo apellido. La primera vez que me humilló fue sutil. Llegué a su departamento nuevo con un regalo de bodas, un juego de toallas bordadas que había mandado hacer especialmente para ellos. Abril las vio y dijo: «Qué lindo, Eugenia. Las voy a guardar para cuando tengamos huéspedes en la recámara de servicio». Emiliano no dijo nada. Ya había empezado el proceso de alejarse de mí para complacer a su esposa. Los siguientes 4 años fueron una progresión constante de pequeñas crueldades. Abril olvidaba invitarme a las cenas familiares. Cuando sí me invitaba, me sentaba en la cocina para que estuviera más cómoda. Emiliano dejó de visitarme, dejó de llamarme espontáneamente, dejó de hacerme sentir como si fuera importante en su vida. Pero lo que más me dolía era ver cómo él había empezado a hablar de mí. «Mi mamá no entiende de negocios», les decía a sus amigos. «Mi mamá vivió toda su vida sin ambiciones, por eso no puedo pedirle consejos sobre mi carrera. Mi mamá es de otra generación, no entiende el mundo moderno». Si hubiera sabido que durante 3 décadas había manejado carteras de inversión más grandes que todo lo que él llegaría a ver en su vida empresarial. Pero nunca se lo dije. Incluso cuando me humillaba, incluso cuando permitía que Abril me tratara como empleada doméstica, yo guardé el secreto de mi vida profesional. Pensé que algún día podría revelárselo cuando fuera el momento adecuado, cuando él estuviera más maduro, cuando nuestra relación fuera más sólida. Esa noche, parada en su comedor mientras Abril me gritaba «ladrona» y mi hijo confirmaba que esperaba exactamente eso de mí, me di cuenta de que ese momento nunca llegaría. Para ellos yo era, y siempre sería, la viuda pobre que vivía de una pensión de $800 mensuales y que de vez en cuando hacía traducciones para llegar a fin de mes. Pero Khalil me conocía. Khalil sabía quién era yo realmente. «Señora Eugenia», había dicho, y en esas 3 palabras había más respeto del que había recibido de mi familia en años. «Mi estimada amiga». El silencio en el comedor era absoluto. Abril había dejado de gritar. Emiliano se había quedado paralizado y los otros invitados nos miraban tratando de entender qué estaba pasando. Khalil se acercó a mí con la solemnidad de alguien que se encuentra con una vieja amiga después de mucho tiempo. Sus ojos, los mismos que me habían visto manejar crisis corporativas y negociar contratos millonarios, me recorrieron el rostro con algo que parecía nostalgia. «No sabía que usted vivía aquí», me dijo en español, aunque durante años habíamos conversado principalmente en inglés en la oficina. «No sabía que esta era su familia». Me quedé sin palabras.
¿Cómo explicarle que había mantenido mi vida profesional completamente separada de mi vida personal? ¿Cómo decirle que mi propio hijo no tenía idea de que yo había sido una de las consultoras más confiables de su empresa? Khalil, murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos, no por alegría de verlo, sino por la vergüenza de que me encontrara en esta situación. Él, que me había visto negociar con jeques árabes y ejecutivos petroleros, ahora me veía siendo acusada de robar una copa de cristal por mi propia nuera. ¿Se conocen?, preguntó Emiliano, y había algo en su voz que no pude identificar. ¿Confusión? ¿Preocupación? ¿Miedo de que su madre fuera a arruinar su reunión de negocios de alguna manera? Khalil me miró como pidiendo permiso para hablar. Durante 30 años habíamos mantenido un código de absoluta discreción. Él nunca había mencionado mi nombre en contextos que pudieran comprometerme, y yo nunca había hablado de nuestro trabajo con nadie fuera del círculo empresarial árabe. Pero esta noche algo había cambiado. Esta noche mi propio hijo había permitido que me llamaran ladrona. «Conozco a su madre desde hace 30 años», dijo Khalil lentamente, midiendo cada palabra. «La conozco muy, muy bien». Abril, que había estado en silencio desde que Khalil se acercó, de repente encontró su voz. «¿La conoce?», preguntó con una risa nerviosa. «¿Conoce a Eugenia? Pero si ella es, quiero decir, ella solo». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de insultar a la madre de su esposo frente a un inversionista importante. «¿Ella es qué?», preguntó Khalil, y había una frialdad en su tono que yo reconocía muy bien. Era la voz que usaba cuando alguien lo había ofendido profundamente y estaba a punto de demostrar exactamente quién tenía el poder real en la habitación. «Nada», murmuró Abril. «Es solo que no sabíamos que ustedes se conocían». «Ah», dijo Khalil, y una sonrisa muy pequeña apareció en la comisura de su boca. «Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre la señora Eugenia». Y en ese momento, mirando los rostros confundidos de mi hijo y mi nuera, me di cuenta de que el secreto que había guardado celosamente durante décadas estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada posible. La sonrisa de Khalil se extendió lentamente por su rostro mientras me miraba con esos ojos que habían presenciado 30 años de mi vida profesional. Había algo en su expresión que me daba miedo y esperanza a la vez. Miedo porque sabía que estaba a punto de revelar secretos que había guardado celosamente durante décadas. Esperanza porque, por primera vez en años, alguien que me conocía realmente estaba en la misma habitación que mi familia. «Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre la señora Eugenia», había dicho, y el peso de esas palabras colgaba en el aire como una amenaza. Emiliano se acercó nerviosamente, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. «Señor Al-Rashid», dijo con esa voz que usaba cuando trataba de controlar una situación que se le estaba escapando de las manos. «Tal vez podríamos continuar con la reunión de negocios. Mi madre ya se iba». «No», interrumpió Khalil con una firmeza que hizo que todos en la habitación se tensaran. «Su madre no se va a ningún lado». Se giró hacia mí y su expresión se suavizó. «Señora Eugenia, ¿puedo preguntarle por qué no me había dicho que su hijo era Emiliano Vázquez?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque la respuesta era humillante, porque tenía miedo de que mi hijo se avergonzara de mí si supiera que trabajaba para árabes, porque pensé que podría juzgar mi trabajo como algo menor, porque durante años había construido una mentira para proteger su ego, y ahora esa mentira se había convertido en mi prisión. Yo comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Khalil asintió como si entendiera mi silencio. «Durante 30 años», dijo, dirigiéndose ahora a Emiliano pero sin apartar los ojos de mí, «su madre fue la consultora más valiosa de mi empresa. No solo una secretaria, como supongo que ustedes piensan. Una consultora senior, una negociadora brillante, la persona en quien más confiaba para manejar nuestras inversiones más importantes». Abril soltó una risa nerviosa que sonó más como un graznido. «Eso es imposible», dijo. «Eugenia apenas sabe usar un teléfono inteligente. Ella no podría».
¿Ella no podría qué?, preguntó Khalil, y había hielo en su voz. ¿Manejar una cartera de inversiones de $50 millones? Porque eso es exactamente lo que hizo durante la última década de su trabajo conmigo. El número cayó en la habitación como una bomba. $50 millones. Abril palideció visiblemente. Emiliano abrió la boca sin emitir sonido, y los otros invitados intercambiaron miradas de shock absoluto. ¿50 millones? Tartamudeó Emiliano. Mamá, ¿de qué está hablando? Khalil caminó hacia el ventanal panorámico, sus manos cruzadas detrás de la espalda, como lo hacía en la oficina cuando estaba a punto de tomar una decisión importante. Su madre, dijo lentamente, nunca les contó sobre su trabajo real, ¿verdad? Se giró hacia Emiliano. ¿Cree usted que las traducciones independientes le habrían permitido pagar su educación universitaria en una institución privada? ¿Los libros, los viajes de estudio, el apartamento cerca del campus? Cada pregunta era como una puñalada para mí, porque estaba exponiendo todos los sacrificios que había hecho, todas las mentiras que había construido para proteger la autoestima de mi hijo. Pero ella siempre me dijo que el dinero venía de diferentes clientes, murmuró Emiliano, su voz sonando pequeña y confundida. Que a veces tenía que trabajar noches extra. Y así era, dijo Khalil. Trabajaba conmigo hasta muy tarde cuando teníamos conferencias con Dubái o Riad. La diferencia horaria significa que nuestro día laboral comenzaba cuando el de ustedes terminaba. Sus ojos se encontraron con los míos. Recuerdo vívidamente las noches en que se quedaba hasta las 3 de la madrugada traduciendo contratos petroleros porque tenía que estar en casa antes de que su hijo despertara para ir a la escuela. Sentí que las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Khalil estaba pintando un cuadro de mi vida que ni siquiera yo había visto con claridad. Todas esas noches que Emiliano pensó que estaba trabajando por centavos, yo estaba manejando transacciones que valían más dinero del que él vería en toda su vida. No entiendo, dijo Abril, y había pánico en su voz. Si ella tenía tanto dinero, ¿por qué vive en ese departamento horrible? ¿Por qué se viste como? ¿Cómo? ¿Como una mujer mayor común y corriente? Terminó Khalil. Porque la señora Eugenia es una mujer sabia. Sabe que el dinero puede corromper las relaciones familiares. Sabe que los hijos que crecen con demasiada facilidad nunca aprenden a valorar el esfuerzo. Me miró directamente. Aunque debo confesar que nunca entendí por qué se retiró tan abruptamente en 2018. Un día simplemente me dijo que ya no podía continuar. 2018, el año en que Emiliano se comprometió con Abril. El año en que decidí que quería estar más presente para mi familia, quería ser la abuela que estaría disponible para los nietos que esperaba tener. El año en que me di cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo una vida profesional secreta que había perdido la conexión real con mi hijo. Me retiré porque quería pasar más tiempo con mi familia. Dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Y mírenla ahora, dijo Khalil, girándose hacia Emiliano y Abril con una expresión de disgusto. La mujer que sacrificó todo por ustedes, siendo acusada de robo en su propia familia. Señor Al-Rashid, dijo Emiliano, y había desesperación en su voz. Creo que hay un malentendido. Mi madre no es. Quiero decir, ella no tiene. ¿No tiene qué?, preguntó Khalil. ¿No tiene dinero? ¿No tiene educación? ¿No tiene valor? Cada pregunta era como un martillo golpeando un clavo. Su madre tiene una cuenta de ahorros con más de $200,000, fruto de 30 años de trabajo duro. Su madre habla 4 idiomas con fluidez. Su madre es respetada en círculos empresariales internacionales donde su nombre, Emiliano, no significa absolutamente nada. El silencio que siguió fue devastador. Podía ver el mundo de Emiliano desmoronándose en tiempo real, todas sus suposiciones sobre mí, sobre nuestra relación, sobre su propia superioridad, evaporándose como humo. Pero más importante que todo eso, continuó Khalil, su madre es una mujer de integridad absoluta. En 30 años de trabajo juntos, nunca, ni una sola vez, tuve que cuestionar su honestidad. Sus ojos se clavaron en Abril.
Así que cuando veo a una mujer tan honorable siendo acusada de robo por una copa que probablemente vale menos de lo que ella gana en un día de consultoría independiente, me siento profundamente ofendido. Abril estaba temblando visiblemente. «Señor Al-Rashid», balbuceó. «Yo no sabía, nunca pensé». «No», dijo Khalil cortantemente. «No pensó». Y esa es exactamente la clase de falta de criterio que me preocupa en un potencial socio de negocios. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Emiliano palideció. ¿Socio de negocios? Señor, por favor, no permita que esto afecte nuestra reunión. Esto es un asunto familiar que... Esto es exactamente el tipo de asunto que me interesa, interrumpió Khalil. Señor Vázquez, usted me está pidiendo que invierta $200,000 en su empresa. Eso significa que tengo que confiar en su juicio, en su carácter, en su capacidad para tomar decisiones sabias. Se giró hacia mí. Y acabo de presenciar cómo trata a la persona que más lo ha amado y apoyado en su vida. Por favor, susurró Emiliano. Mi madre y yo tenemos una relación complicada, pero eso no tiene nada que ver con mi capacidad para manejar un negocio. ¿Una relación complicada?, repitió Khalil, incrédulo. Su madre pagó su educación, probablemente su apartamento universitario, posiblemente incluso el enganche de este departamento donde estamos ahora. Y usted la llama complicada porque ella no quiso presumir su éxito. Cada palabra de Khalil era verdad, y cada verdad era como una bofetada para Emiliano. Yo había pagado el enganche de este departamento cuando él se casó, inventando una historia sobre un bono inesperado de traducción para no hacer que se sintiera dependiente. Había visto su cara de alivio cuando el dinero apareció milagrosamente y nunca sospeché de dónde venía realmente. Señor Al-Rashid, dijo una voz desde el fondo de la habitación. Era Dr. Hassan, uno de los otros inversionistas árabes que había permanecido en silencio durante toda la confrontación. ¿Esta es la señora Eugenia López de la que siempre habla? ¿La consultora que manejó la fusión de Al-Zahra Petroleum en 2015? Khalil asintió. La misma. Dr. Hassan se acercó hacia mí con expresión de reverencia. Señora López, es un honor conocerla en persona. Su trabajo en esa fusión salvó a 3 compañías de la bancarrota y protegió los empleos de más de 2,000 personas. Yo había olvidado por completo esa transacción. Para mí había sido simplemente otro proyecto, otra serie de documentos que traducir y analizar, otra negociación que facilitar entre partes que no se entendían completamente. Nunca pensé en ello como salvar empleos o proteger familias. Gracias, murmuré, sintiéndome abrumada por el reconocimiento. Emiliano, dijo Khalil, girándose hacia mi hijo. Usted me pidió esta reunión porque necesita $200,000 para expandir su negocio. Pero acabo de descubrir que la mujer más inteligente y confiable que conozco en el mundo de los negocios es su madre, y usted la trata como si fuera una carga. Emiliano abrió la boca para protestar, pero Khalil levantó una mano para silenciarlo. No voy a invertir en su empresa, dijo simplemente. Pero sí tengo una oferta que hacer esta noche. El aire en la habitación se espesó con expectación. Khalil se giró hacia mí. Señora Eugenia, hemos abierto una nueva oficina en Ciudad de México. Necesitamos un director de Relaciones Internacionales. El puesto incluye un salario de $5,000 mensuales, más bonificaciones por proyectos especiales. ¿Le interesaría volver a trabajar conmigo? La oferta me golpeó como un rayo. $5,000 mensuales, más dinero del que había ganado incluso en mis mejores años. Independencia económica completa, respeto profesional, una vida donde mi valor fuera reconocido y apreciado. Miré a Emiliano, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de shock y remordimiento. Miré a Abril, que se había quedado completamente muda por primera vez desde que la conocía. Sí, dije, sin dudarlo ni un segundo. Acepto su oferta. Y en ese momento, todo cambió para siempre. La palabra acepto salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. No había duda, no había vacilación,
No había la típica consulta con mi familia que había caracterizado cada decisión importante de mi vida durante los últimos 25 años. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión pensando únicamente en mí. El efecto fue inmediato y devastador. Emiliano se quedó paralizado, como si mis palabras hubieran sido una bofetada física. Abril abrió y cerró la boca sin emitir sonido, pareciendo un pez fuera del agua. Los otros invitados intercambiaron miradas de incomodidad, claramente sintiendo que habían sido testigos de algo que cambiaría para siempre la dinámica de esta familia. «Mamá», susurró Emiliano finalmente, su voz quebrada. «¿Qué estás haciendo?» Miré a mi hijo, este hombre de 37 años que había permitido que su esposa me acusara de ladrona, que había confirmado públicamente que esperaba exactamente eso de mí, y sentí algo que nunca había experimentado antes, una frialdad completa hacia él. «Estoy tomando una decisión inteligente», respondí con calma. «Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Khalil sonrió y extendió su mano hacia mí. «Excelente. Podemos comenzar el lunes si le parece bien. Necesitaremos que revise algunos contratos con Petrotech International, un acuerdo de $60 millones que requiere su experiencia específica». $60 millones. El número flotó en el aire como un recordatorio de lo que realmente valía mi experiencia profesional. Abril parecía a punto de desmayarse. «Espera», dijo Emiliano, avanzando hacia nosotros con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Espera, por favor. Señor Al-Rashid, entiendo que está molesto por lo que pasó, pero esto no tiene por qué afectar nuestros negocios. Podemos resolverlo en familia». «¿En familia?», repitió Khalil, y había una incredulidad genuina en su voz. «¿Usted llama familia a lo que acabo de presenciar?» «Fue un malentendido», intervino Abril, su voz aguda y desesperada. «Eugenia, tú sabes que yo no quise decir. Las cosas se salieron de control, pero no era mi intención». «¿No era tu intención qué?», le pregunté, girándome hacia ella. «¿Humillarme frente a invitados importantes? ¿Acusarme de ladrona? ¿Gritarme que saliera de la casa de mi propio hijo?» Abril retrocedió como si mis palabras la hubieran quemado. Yo estaba estresada. La copa se rompió y pensé. «No pensaste», la corté. «No pensaste porque nunca piensas en mí como una persona real con sentimientos reales. Para ti, soy solo un obstáculo, una inconveniencia que tienes que tolerar porque soy la madre de tu esposo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Abril, pero por primera vez en 4 años de conocerla, no me conmovieron. Había visto esas lágrimas demasiadas veces. Siempre aparecían cuando se daba cuenta de que había ido demasiado lejos, siempre seguidas de disculpas vacías que nunca cambiaban su comportamiento. «Señor Al-Rashid», dijo Emiliano, girándose desesperadamente hacia Khalil. «Mi empresa ha estado trabajando en este proyecto durante 2 años. Tengo empleados que dependen de mí, contratos firmados que requieren esta inversión. No puede castigar a toda mi compañía por un problema personal». Khalil lo miró con una expresión que había visto muchas veces en las salas de juntas. La cara de un hombre que estaba a punto de pronunciar una sentencia que cambiaría vidas para siempre. «Señor Vázquez», dijo lentamente, «déjeme explicarle algo sobre cómo funciona el mundo de las inversiones internacionales. Cuando invierto $200,000 en una empresa, no estoy comprando solo un producto o un servicio. Estoy comprando la confianza en la persona que dirige esa empresa». Se acercó a Emiliano, sus ojos nunca apartándose de los de mi hijo. «La confianza se basa en el carácter, y el carácter se revela en cómo una persona trata a aquellos que no pueden defenderse, a aquellos que ama, a aquellos que han sacrificado todo por ellos». Emiliano tragó saliva audiblemente. «Señor, mi relación con mi madre es complicada, pero eso no refleja». «¿Complicada?», interrumpió Khalil. «Su madre trabajó 30 años para darle una educación que usted no podía costear. Pagó su universidad, probablemente su apartamento, posiblemente incluso parte de este departamento donde estamos parados. Y cuando ella necesitaba una palabra de defensa, una simple muestra de respeto básico,
Usted la traicionó. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo. Podía ver cómo Emiliano se encogía con cada acusación, cómo la realidad de sus acciones finalmente lo golpeaba con fuerza total. Mi madre, continuó Khalil, me contó una vez que la señora Eugenia vendió su anillo de compromiso para pagar sus libros universitarios. ¿Sabía usted eso? Emiliano palideció. No lo sabía. Nunca se lo había contado porque no quería que se sintiera culpable. No quería que pensara que su educación había costado algo precioso e irreemplazable. El anillo que le dio su esposo antes de morir, agregó Khalil, y había una tristeza profunda en su voz. Lo vendió porque consideró que la educación de su hijo era más importante que conservar el último recuerdo físico del amor de su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emiliano. «Mamá», susurró, «nunca me dijiste». «Nunca te dije muchas cosas», respondí, y mi voz sonaba cansada incluso para mí misma. «Nunca te dije que trabajé turnos dobles durante años para que pudieras tener todo lo que tus compañeros de universidad tenían. Nunca te dije que rechacé ofertas de trabajo mejor pagadas porque requerían viajar y yo quería estar disponible para ti. Nunca te dije que cada sacrificio que hice fue porque creí que algún día serías el tipo de hombre que valoraría esos sacrificios. Mamá, yo valoro». «No», lo corté, «no los valoras. Si los valoraras, no habrías permitido que tu esposa me tratara como empleada doméstica durante 4 años. Si los valoraras, no habrías confirmado públicamente que esperabas que yo fuera una ladrona». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas parecían haber desaparecido. Dr. Hassan, que había permanecido callado durante todo el intercambio, finalmente habló. «Señor Vázquez», dijo suavemente, «en nuestra cultura, la forma en que un hombre trata a su madre es considerada la medida de su alma. Un hijo que permite que humillen a la mujer que le dio la vida es considerado inadecuado para los negocios serios». Abril soltó un sollozo que sonó como el grito de un animal herido. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Esto no puede ser real». Pero era real. Después de 4 años de tragarse humillaciones, de disculpar comportamientos imperdonables, de priorizar la comodidad de mi familia sobre mi propia dignidad, finalmente había llegado el momento de las consecuencias. «Señora Eugenia», dijo Khalil, «¿podría acompañarme? Hay algunos documentos que me gustaría que revisara para el acuerdo de Petrotec. Están en mi coche». Asentí y me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí escuché la voz desesperada de Emiliano. «Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto». Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Sin girarme dije, «Emiliano, durante 30 años creí que podíamos arreglar las cosas. Creí que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, lo suficientemente generosa, algún día me valorarías como yo te valoro a ti». Finalmente me giré para mirarlo. Pero esta noche me di cuenta de algo. El problema nunca fue mi paciencia o mi generosidad. El problema es que criaste a un hijo que no aprendió a respetar a su madre. «Eso no es cierto», protestó, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. «¿No?», pregunté. «Entonces dime, Emiliano, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando tu esposa me trató mal?» No pudo responder porque ambos sabíamos que las respuestas eran nunca, nunca y nunca. «Khalil», dije girándome hacia mi nuevo jefe, «estoy lista para comenzar mi nueva vida». Y mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a Abril susurrarle a Emiliano con pánico en la voz, «¿Qué vamos a hacer sin la inversión? ¿Cómo vamos a pagar las deudas?». Por primera vez en años, esas preguntas ya no eran mi problema. Los 3 días que siguieron a esa noche fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono sonaba constantemente, pero no eran llamadas de trabajo o emergencias familiares. Eran llamadas de súplica.
Emiliano me llamó 37 veces el primer día. Conté cada llamada porque cada una representaba un nivel de desesperación que nunca había visto en él. Dejaba mensajes largos y desgarradores. «Mamá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Cometí un error terrible, pero podemos arreglarlo». No le contesté ni una sola vez. Abril me envió mensajes de texto que comenzaron siendo demandantes y terminaron siendo patéticos. El primero decía: «Eugenia, esto es ridículo. Necesitas convencer a tu jefe árabe de que regrese. Tenemos una empresa que salvar». El último, que llegó a las 3 de la madrugada del tercer día, simplemente decía: «Por favor». Tampoco le respondí. Estaba sentada en mi pequeño departamento en la colonia del Valle, el mismo lugar que había sido mi refugio durante todos estos años, pero que ahora se sentía como una estación de paso hacia algo mejor. Khalil me había dado una semana para prepararme antes de comenzar oficialmente en la nueva oficina, y yo estaba usando ese tiempo para hacer algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer: pensar únicamente en mí misma. El cuarto día, finalmente decidí leer los mensajes completos que habían estado acumulándose en mi teléfono. Emiliano había escrito: «Mamá, encontré el recibo del anillo de compromiso que vendiste. Estaba en una caja de cosas de papá que nunca había revisado. No tenía idea. No tenía idea de tantas cosas. Por favor, déjame explicarte, déjame disculparme apropiadamente». Había una foto adjunta: el recibo de la casa de empeño donde vendí el anillo de compromiso que Roberto me había dado cuando tenía 23 años. $400. Eso fue todo lo que conseguí por el símbolo de 18 años de matrimonio feliz. Pero habían sido $400 que necesitaba desesperadamente para los libros de Emiliano en su segundo año de universidad. Abril había escrito un mensaje mucho más largo: «Eugenia, sé que he sido horrible contigo. Sé que no tengo excusa, pero Emiliano está destrozado. No ha comido en 3 días. No ha ido a la oficina. Dice que arruinó la relación más importante de su vida y que no sabe cómo vivir con eso. Por favor, aunque me odies a mí, no castigues a tu hijo para siempre por mis errores». Leí ese mensaje 3 veces antes de darme cuenta de que no sentía ni una pizca de culpa. Durante años había sido entrenada para sentirme responsable de las emociones de otros, para sacrificar mi bienestar por la comodidad de mi familia. Pero algo había cambiado esa noche en el departamento de Emiliano. Algo se había roto de manera irreversible y por primera vez en mi vida no quería repararlo. El quinto día recibí una visita inesperada. Estaba organizando mis documentos profesionales viejos cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer que no reconocí inmediatamente. Cabello gris descuidado, ojos hinchados, ropa arrugada. Tardé un momento en darme cuenta de que era Abril, pero una versión completamente diferente de la mujer perfectamente arreglada que conocía. Abrí la puerta porque la curiosidad pudo más que mi resentimiento. «Eugenia», dijo, y su voz sonaba quebrada. «Sé que no tengo derecho a estar aquí». Tenía razón, no tenía derecho, pero algo en su apariencia me hizo retroceder y dejarla entrar. Se sentó en el borde de mi sofá como si estuviera en un consultorio médico esperando malas noticias. «La empresa se está desmoronando», dijo sin preámbulo. «Sin la inversión de Al-Rashid, no podemos cumplir con los contratos que ya firmamos. Emiliano va a tener que declarar bancarrota». Esperé a que llegara la súplica, la manipulación, el intento de hacerme sentir responsable. Pero en lugar de eso, Abril comenzó a llorar con una intensidad que me tomó completamente por sorpresa. «No vine a pedirte que arregles esto», sollozó. «Vine porque necesito decirte que tienes razón. Todo lo que dijiste es cierto. Te he tratado como basura durante 4 años». Me senté frente a ella, manteniendo mi distancia pero escuchando. «Desde el primer día que conocí a Emiliano, me sentí amenazada por ti», continuó, las palabras saliendo entre lágrimas. «Él hablaba de ti con tanto amor, con tanto respeto. Contaba historias sobre cómo trabajaste 3 empleos para mantenerlo en la universidad, cómo nunca te quejaste, cómo siempre lo apoyaste. Y yo venía de una familia donde mi madre competía conmigo
por la atención de mi padre. Eso era nuevo. En 4 años, Abril nunca había mencionado nada sobre sus propios padres. Pensé que si te hacía ver menos importante, menos valiosa, Emiliano me amaría más a mí, admitió. Pensé que tenía que elegir entre su madre y su esposa, y quería asegurarme de que me eligiera a mí. Y lo hiciste, dije simplemente. Lo conseguiste. Abril asintió miserablemente. Sí, lo conseguí, y ahora nos estamos divorciando. Esa información me golpeó como un puño. ¿Se están divorciando? Él me dijo que no puede estar casado con alguien que lo convirtió en la clase de hombre que traiciona a su madre, explicó. Dice que cuando te vio esa noche, cuando vio el daño que te había hecho, se dio cuenta de que ya no se reconocía a sí mismo. Sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza porque el matrimonio de mi hijo se estaba desmoronando. Satisfacción porque finalmente había visto la verdad sobre lo que había permitido que sucediera. Eugenia, dijo Abril, secándose las lágrimas con la manga. No vine a pedirte que salves nuestro matrimonio o que convences a Al-Rashid de invertir en la empresa de Emiliano. Vine a pedirte perdón y a decirte que tu hijo te ama más de lo que pensé que era posible amar a otra persona. Si me amara, respondí quedamente, no habría permitido que me humillaras durante 4 años. Tienes razón, admitió, pero creo que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo era muy sutil al principio, comentarios pequeños, exclusiones menores. Para cuando las cosas se volvieron más obvias, él ya había normalizado el patrón. Eso no es una excusa, dije. No, no lo es, estuvo de acuerdo. Pero pensé que deberías saber que se odia a sí mismo por lo que pasó. Realmente se odia. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente, Abril se levantó para irse. Una última cosa, dijo cuando llegó a la puerta. Emiliano encontró algo más en las cosas de tu esposo. Una carta que Roberto escribió antes de morir. Sacó un sobre amarillento de su bolsa. Lo reconocí inmediatamente por la letra de Roberto. Emiliano la leyó y, bueno, creo que entendió algunas cosas sobre los sacrificios que has hecho. Después de que se fue, me senté en mi cocina con la carta en las manos durante 1 hora antes de abrirla. Mi querida Eugenia, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para decirte estas palabras en persona. Quiero que sepas que eres la mujer más fuerte y generosa que he conocido jamás. Sé que después de mi muerte vas a querer darlo todo por Emiliano, vas a querer ser su padre y su madre. Te conozco lo suficiente como para saber que vas a sacrificar tu propia felicidad por la de él. Pero por favor, mi amor, no olvides que también mereces ser feliz. No olvides que también mereces ser amada y respetada. Nuestro hijo tiene suerte de tenerte, pero espero que algún día él sea lo suficientemente maduro como para darse cuenta de esa suerte. Y si no lo es, espero que tengas la fortaleza para elegirte a ti misma. Con todo mi amor, Roberto. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente salieron. Roberto había visto mi futuro con una claridad que me aterrorizaba. Había sabido exactamente lo que pasaría, y me había dado permiso para hacer exactamente lo que estaba haciendo ahora. El 7º día, Khalil me llamó. «Señora Eugenia, ¿está lista para comenzar su nueva vida?» Miré alrededor de mi pequeño departamento, a los recuerdos de 30 años de sacrificio, a la foto de Roberto en la mesa de la sala, y sonreí por primera vez en una semana. «Sí», le dije, «más que lista». «Excelente, tengo una propuesta adicional. Nuestro proyecto con Petrotec va a requerir que viaje a Dubái durante 6 meses para supervisar personalmente las negociaciones. ¿Le interesaría?» Dubái. Un lugar donde nadie me conocía como la madre de Emiliano o la suegra de Abril. Un lugar donde sería simplemente Eugenia López, consultora senior internacional. «¿Cuándo partiríamos?», pregunté. «El lunes próximo, si le parece bien». 5 días para cerrar este capítulo de mi vida para siempre. «Perfecto», le dije. «Estaré lista».
Después de colgar, tomé mi teléfono y finalmente respondí a uno de los mensajes de Emiliano. Hijo, estaré en Dubái durante 6 meses por trabajo. Cuando regrese, si todavía quieres hablar, podemos hacerlo. Pero será bajo mis términos, con mis condiciones y con el respeto que me he ganado. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada que discutir. Tu madre que te ama, pero que finalmente se ama a sí misma más. Presioné enviar y apagué el teléfono. Por primera vez en 61 años, era completamente libre. Capítulo 6. La liberación final. 6 meses en Dubái cambiaron mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. La oficina de Al Rashid Consultores en el distrito financiero era un palacio de cristal y mármol que se alzaba hacia el cielo del desierto como una promesa de infinitas posibilidades. Desde mi oficina en el piso 35, podía ver el Burj Khalifa brillando bajo el sol de mediodía. Un recordatorio constante de que los sueños más ambiciosos podían volverse realidad con visión y determinación. Mi primer día oficialmente como directora de Relaciones Internacionales fue una revelación. Khalil me presentó al equipo como la mujer que salvó mi empresa durante sus años más difíciles, y pude ver el respeto inmediato en los ojos de mis nuevos colegas. No había explicaciones sobre mi edad, no había disculpas por mi falta de títulos universitarios formales. Solo había reconocimiento de mi experiencia y mi valor. El proyecto Petrotec resultó ser aún más complejo de lo que había anticipado. Se trataba de una fusión entre 3 compañías petroleras de diferentes países, una de Arabia Saudita, una de Kuwait y una de México. Las diferencias culturales, los marcos legales conflictivos y las personalidades egocéntricas de los ejecutivos involucrados habían llevado las negociaciones a un punto muerto durante casi 2 años. Por eso necesitamos a alguien como usted, me había explicado Khalil en nuestra primera reunión estratégica. Alguien que entienda no solo los idiomas, sino las mentalidades. Alguien que pueda construir puentes entre mundos muy diferentes. Durante esas 6 meses, trabajé más duro de lo que había trabajado en años, pero por primera vez en mi vida, cada hora extra era para mí. Cada logro se acreditaba a mi nombre. Cada decisión exitosa aumentaba mi reputación. No había nadie más tomando el crédito, nadie más minimizando mis contribuciones. La fusión Petrotec se cerró un martes de marzo, después de 3 días intensivos de negociaciones finales. Cuando los ejecutivos firmaron el acuerdo de $60 millones, Khalil me abrazó frente a todo el equipo y declaró: «Sin Eugenia López, esto nunca habría sido posible». Esa noche, durante la cena de celebración, en un restaurante con vista al Golfo Pérsico, recibí un mensaje que llevaba meses esperando. Era de Emiliano. No había vuelto a escribirme desde mi último mensaje, respetando mi necesidad de espacio de una manera que me sorprendió. El mensaje era simple. «Mamá, sé que dijiste que hablaríamos cuando regresaras. ¿Podrías decirme cuándo será eso? No para presionarte, sino para prepararme emocionalmente. He estado en terapia. Hay muchas cosas que necesito decirte». Terapia. Esa palabra me detuvo en seco. En nuestra familia nadie había hablado nunca de terapia. Habíamos manejado nuestros problemas con silencio, con excusas, con la esperanza de que el tiempo curara todas las heridas. El hecho de que Emiliano hubiera buscado ayuda profesional me dijo más sobre su estado mental que cientos de mensajes de disculpa. Respondí: «Regreso el próximo sábado. Podemos vernos el domingo en el Café del Parque México a las 10 de la mañana. Pero Emiliano, necesitas entender que no voy a volver a ser la madre que lo perdona todo. Esa mujer ya no existe». Su respuesta llegó inmediatamente. «Lo entiendo, y espero que la mujer en la que te has convertido pueda darme la oportunidad de convertirme en el hijo que siempre debía haber sido». El vuelo de regreso a México fue extraño. Después de 6 meses de vista al desierto, el paisaje verde del Valle de México me parecía casi alienígena. Después de 6 meses de ser tratada como una profesional respetada, la idea de regresar a la dinámica familiar que había dejado atrás me causaba una ansiedad que no esperaba. Pero cuando aterricé, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo.
La mujer que había volado a Dubái 6 meses atrás había sido una víctima huyendo de su dolor. La mujer que regresaba era una profesional exitosa que había elegido volver porque tenía la fuerza para hacerlo. El domingo por la mañana llegué al café 15 minutos temprano, no por ansiedad, sino por costumbre. 6 meses de reuniones internacionales me habían enseñado el valor de llegar preparada y centrada. Emiliano llegó exactamente a las 10. Lo vi a través de la ventana antes de que me viera a mí, y me sorprendió lo diferente que se veía. Había perdido peso, su cabello tenía más canas, pero lo más impactante era su postura. La arrogancia casual que siempre había caracterizado sus movimientos había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad genuina. «Mamá», dijo cuando se acercó a mi mesa. No intentó abrazarme, no asumió familiaridad. Simplemente se sentó frente a mí con las manos en las rodillas como un niño esperando ser regañado. «Emiliano», respondí con calma. «Primero», comenzó, «quiero agradecerte por aceptar verme. Sé que no tengo derecho a este tiempo contigo». Esperé sin responder. Durante 6 meses había practicado el arte de los silencios estratégicos en las salas de juntas, y había aprendido que a menudo la persona que habla primero es la que tiene menos poder. «Segundo», continuó, «quiero disculparme no solo por esa noche, sino por 4 años de permitir que Abril te tratara mal. La terapia me ayudó a entender que no fue solo negligencia de mi parte. Fue una elección activa y cobarde de no defender a mi propia madre». Sus palabras eran diferentes de lo que había esperado. No había excusas, no había explicaciones de cómo las cosas se habían salido de control. Solo había reconocimiento de responsabilidad. «Tercero», dijo, sacando un folder de su mochila, «quiero devolverte algo». Abrió el folder y vi documentos que reconocí inmediatamente. Escrituras de propiedad. Eran las escrituras de mi departamento en la Colonia del Valle, el mismo departamento donde había vivido desde que Roberto murió. «No entiendo», dije. «Durante años pensé que vivías en ese departamento porque era lo único que podías costear», explicó. «Pero cuando Khalil reveló tu situación financiera real, comencé a investigar. Descubrí que no solo eres dueña de tu departamento, sino que compraste el edificio completo en 2005. Eso era cierto. Había sido una inversión inteligente durante una época en que los precios inmobiliarios estaban bajos y había generado ingresos de alquiler constantes durante casi 20 años. También descubrí», continuó, «que durante mi matrimonio con Abril, nosotros vivimos en un departamento cuyo enganche pagaste tú, y que cuando me divorcié el mes pasado, aparentemente las escrituras de ese departamento estaban a tu nombre también». También era cierto. Había puesto el departamento a mi nombre para proteger la inversión, pero había permitido que Emiliano creyera que era suyo para proteger su orgullo. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente, «he estado viviendo de tu generosidad durante 37 años sin siquiera darme cuenta». Puse las escrituras de nuevo en el folder sin tocarlas. «¿Y qué planeas hacer con esta información?» «Planeo ganarme el derecho a ser tu hijo otra vez», respondió inmediatamente. «No financieramente, porque obviamente no necesitas mi dinero, pero emocionalmente, como persona, como hombre que respeta a la mujer que le dio todo». «¿Y cómo planeas hacer eso?», respiró profundamente. «Primero, terminando completamente mi relación con Abril. Ya no es mi problema manejar sus dramas o limpiar sus errores. Segundo, reconstruyendo mi empresa por mí mismo, sin depender de inversiones que no puedo conseguir por mis propios méritos. Y tercero, demostrándote durante todo el tiempo que sea necesario que he aprendido a valorar lo que realmente importa». Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras. Había algo diferente en él, algo más sólido. La desesperación había sido reemplazada por determinación. «Hay una cuarta cosa», agregó hesitantemente. «¿Cuál?» «Khalil me ofreció un trabajo». Eso me sorprendió completamente. «¿Khalil te ofreció un trabajo?» «Un puesto junior en su oficina de Ciudad de México. Asistente de proyectos, salario básico, sin privilegios especiales». Se detuvo. «Me dijo que si quería entender realmente lo que habías logrado, necesitaba empezar desde abajo y ganarme el respeto paso a paso». «¿Y qué le dijiste?»,
que empezaría el lunes. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, observando a las familias paseando por el parque. Niños corriendo con globos, abuelos empujando carriolas, parejas jóvenes tomadas de la mano. Todas las versiones de amor que habíamos perdido durante años. Emiliano, dije finalmente, voy a decirte algo y necesito que lo entiendas completamente. Asintió. Nuestra relación nunca va a volver a ser lo que era antes. La madre que toleraba humillaciones para mantenerte cómodo ya no existe. La mujer que antepone tu felicidad a su propia dignidad se murió esa noche en tu departamento. Vi dolor en sus ojos, pero también aceptación. Pero, continué, estoy dispuesta a construir una nueva relación contigo. Una relación entre dos adultos que se respetan mutuamente. Una relación donde mi amor por ti no signifique que tengo que sacrificar mi amor propio. Eso es todo lo que puedo pedir, susurró. ¿Estás seguro? Porque significa que vas a tener que ganarte mi tiempo, mi atención, mi afecto. Nada va a ser automático o garantizado. Lo entiendo, dijo firmemente, y lo acepto. Me levanté de la mesa dejando las escrituras en el folder. Puedes quedarte con esos documentos. Considéralos un préstamo a largo plazo. Cuando demuestres que has aprendido realmente a valorar lo que tienes, podremos discutir los términos permanentes. Caminé hacia la salida del café, pero me detuve antes de llegar a la puerta. Emiliano, dije sin girarme, te amo. Siempre te voy a amar, pero ahora también me amo a mí misma. Y esa diferencia va a cambiar todo entre nosotros. Cuando salí del café, sentí algo que no había experimentado en décadas. Esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino esperanza de que podrían llegar a ser algo mejor. Esa tarde, Khalil me llamó desde Dubái. Señora Eugenia, ¿cómo fue su reunión? Productiva, respondí. Creo que hay potencial para reconstruir algo nuevo. Excelente. Tengo noticias para usted también. El éxito del proyecto Petrotec ha llegado a oídos de algunos ejecutivos muy importantes. Tengo 3 ofertas de trabajo esperándola, una en Londres, una en Singapur y una en Sao Paulo. Todas como directora regional, todas con salarios que comienzan en $8,000 mensuales. $8,000 mensuales. En cualquiera de esas ciudades cosmopolitas sería una mujer completamente independiente, profesionalmente respetada, financieramente libre. ¿Cuándo necesita una respuesta? Pregunté. No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite. Después de colgar, me senté en el balcón de mi departamento mirando hacia el horizonte de la Ciudad de México. Tenía 61 años y por primera vez en mi vida adulta tenía opciones reales. Podía quedarme y reconstruir lentamente una relación con mi hijo. Podía irme y construir una carrera internacional que la mayoría de las personas de mi edad solo pueden soñar. O podía hacer las dos cosas. Me levanté, entré a mi casa y abrí mi laptop. Era hora de escribir mi propio futuro. 5 años después, estoy escribiendo esto desde mi oficina en Londres, donde dirijo la división latinoamericana de Al Rashid International. Emiliano y yo almorzamos cada vez que vengo a México, que es aproximadamente una vez cada 3 meses. Nuestra relación es diferente ahora. Más honesta, más respetuosa, más equilibrada. Él nunca volvió a casarse, pero está en una relación saludable con una mujer que me trata con el respeto que me merezco. Su empresa creció lentamente pero de manera sostenible, construida sobre méritos reales en lugar de conexiones falsas. Abril desapareció de nuestras vidas completamente. Supe por amigos mutuos que se mudó a otra ciudad y comenzó de nuevo. Espero que haya aprendido algo de la experiencia. Y yo me convertí en la mujer que siempre debía haber sido. Independiente, respetada, libre de vivir según mis propios términos. A veces las personas me preguntan si me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para defenderme a mí misma. La respuesta es no. Necesitaba llegar al punto de quiebre para encontrar mi verdadera fuerza. Necesitaba perderlo todo para darme cuenta de lo que realmente valía.
Mi nombre es Eugenia López Vázquez. Tengo 66 años y finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia.